El caso Alcácer, esta vez de la lucha incansable de Fernando García, el padre de Miriam, una de las 3 niñas asesinadas en 1992. Para comprender la fuerza de este personaje, debemos remontarnos a sus orígenes, cuando aún llevaba una vida sencilla en Alcácer. Nacido en 1951, Fernando era conocido por ser un hombre trabajador, dedicado a su familia y a la pequeña fábrica de colchones que poseía. Hasta ese día de noviembre, nada indicaba que su vida se vería envuelta en el centro del caso criminal más polémico de la historia de España. La noche del 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree salieron de casa para ir a una discoteca en Picassent y nunca regresaron. La desaparición de las niñas movilizó a todo el país, pero para Fernando fue el comienzo de una tragedia personal que se convertiría en una misión interminable. Mientras otras familias intentaban sobrellevar su dolor en silencio, él decidió alzar la voz, investigar y confrontar a todos los que consideraba responsables de errores y encubrimientos. Cuando finalmente se encontraron los cuerpos el 27 de enero de 1993, enterrados en una fosa improvisada en La Romana, el dolor se convirtió en indignación. Los informes oficiales describían los horrores que habían vivido las niñas, pero a la vez contenían lagunas que Fernando nunca aceptó. Desde el primer momento, notó contradicciones, testimonios confusos, pruebas que parecían fuera de lugar, procedimientos forenses apresurados. Para un padre devastado, era imposible aceptar que la muerte de su hija pudiera explicarse de forma tan sencilla. La investigación apuntaba a Miguel Ricard y Antonio Anglés como los culpables, pero a Fernando, la versión parecía demasiado frágil. ¿Cómo pudo un solo hombre, o incluso 2, mantener a 3 adolescentes bajo control durante tanto tiempo sin ayuda? ¿Por qué había indicios de que otros podrían estar involucrados, y sin embargo, no se investigó nada? Estas preguntas lo martilleaban la mente y lo impulsaron a un viaje del que no habría vuelta atrás. Fernando comenzó a aparecer en programas de televisión, dando entrevistas y exigiendo respuestas. Su imagen se asoció no solo con el dolor de un padre en duelo, sino también con la de un hombre que se negó a guardar silencio ante lo que consideraba una injusticia. Buscó expertos independientes, encargó sus propios análisis e incluso financió investigaciones paralelas. Poco después, encontró un aliado que fortalecería aún más su causa, el periodista Juan Ignacio Blanco. Juntos, formaron una dupla incómoda para autoridades e investigadores, planteando teorías alternativas que apuntaban a redes de poder, cómplices ocultos e incluso la posibilidad de un encubrimiento estatal. Para Fernando, esto no era solo una hipótesis, era la única explicación que justificaba tantas fallas acumuladas en la investigación oficial, pero su cruzada tuvo un precio. Al atacar públicamente a policías, jueces e incluso ministros, Fernando se ganó demandas. Fue acusado de calumnia e injuria, sentenciado y criticado constantemente por quienes creían que simplemente se aprovechaba del dolor de su hija. Sin embargo, para él, todo esto era secundario. Su prioridad era, y sigue siendo, descubrir qué sucedió realmente en La Romana. Esta firme postura lo convirtió en una figura controvertida, querido por muchos, que lo veían como un símbolo de resistencia contra el sistema, odiado por otros que lo acusaban de manipular la tragedia. Lo cierto es que Fernando García nunca se rindió, y su figura se volvió inseparable del propio caso Alcácer, manteniendo viva la llama de las dudas que siguen sin respuesta hasta el día de hoy. Tras los primeros meses de indignación y lucha solitaria, Fernando García encontró en Juan Ignacio Blanco el aliado que transformaría su batalla en algo aún mayor. Blanco era un periodista de investigación conocido por investigar casos oscuros y controvertidos, y cuando se acercó a Fernando, vio en el caso Alcácer no solo una tragedia, sino una vasta red de contradicciones que necesitaban ser expuestas. A partir de esa reunión, ambos comenzaron a trabajar codo con codo, recopilando documentos, revisando informes médicos, cuestionando hallazgos forenses y rastreando información que, según ellos, había sido pasada por alto por la investigación oficial. No tardaron en convertirse en una presencia habitual en programas de televisión, especialmente en Esta Noche Cruzamos el Mississippi, presentado por Pepe Navarro,
donde revelaron datos, plantearon teorías y señalaron nombres que nunca habían aparecido en el procedimiento judicial. Fue en este ambiente televisivo donde Fernando y Blanco comenzaron a hablar abiertamente sobre la posibilidad de que las niñas no hubieran sido víctimas únicamente de Anglès y Ricard, sino de algo mucho más complejo, una red de individuos poderosos protegidos por un sistema empeñado en encubrir la verdad. Estas declaraciones conmocionaron al país, pues insinuaban la participación de políticos, empresarios e incluso figuras vinculadas a la justicia. Los índices de audiencia se disparaban cada vez que Fernando aparecía en televisión, porque el público veía en él la valentía de decir lo que nadie más se atrevía. Pero, al mismo tiempo, cada nueva acusación aumentaba su lista de enemigos. Las autoridades respondieron con demandas, los abogados lo acosaron en los tribunales, y los medios oficiales lo acusaron de inventar historias para prolongar su exposición. Esta alianza con Blanco obligó a Fernando a asumir una especie de doble papel. Por un lado, un padre afligido en busca de respuestas. Por otro, un denunciante que llegó a ser visto como un teórico de la conspiración. Muchos documentales posteriores muestran cómo sus declaraciones dividieron a la opinión pública. Algunos creían firmemente que estaba revelando la verdad tras el mayor encubrimiento de la historia reciente de España, mientras que otros lo veían como un iluso, manipulado por un periodista que buscaba notoriedad. Pero para Fernando, nada de eso importaba. Lo único que lo impulsaba era la convicción de que Miriam no había muerto solo a manos de dos criminales, sino como parte de algo mucho mayor, y que aceptar la versión oficial equivaldría a abandonar a su hija por segunda vez. Con el paso del tiempo, la batalla entre Fernando y Blanco se intensificó. Comenzaron a recopilar testimonios periciales, a presentar documentos inéditos, e incluso a sugerir la existencia de grabaciones de vídeo de lo que realmente les ocurrió a las niñas. Esta revelación, emitida en televisión nacional, fue una de las más explosivas y controvertidas, ya que implicaba una cinta que mostraba a figuras de alto perfil involucradas en el crimen. Nunca se supo con certeza si esta cinta existió o no, pero la mera mención de la misma bastó para encender el debate y someter a Fernando y Blanco a una presión aún mayor. El caso Alcácer, ya de por sí trágico y complejo, se convirtió en un campo de batalla entre la versión oficial y la de un padre dispuesto a sacrificarlo todo para que su hija no fuera reducida a un número más en las estadísticas de violencia. Si estás siguiendo este caso con nosotros, no olvides suscríbete al canal Enigma sin resolver, activa la campana y deja un comentario. ¿Desde qué país nos ves? Tu participación ayuda a mantener viva la investigación y la memoria de las niñas, y queremos saber qué piensas sobre esta historia aún llena de misterios. Las consecuencias de las acciones de 1901, Fernando García no se hicieron esperar y fueron devastadoras en varios aspectos de su vida. Cada vez que aparecía en televisión levantando sospechas contra autoridades, policías y jueces, la reacción era inmediata: demandas por calumnia y difamación, campañas mediáticas para desacreditarlo y presión social para reducir su imagen a la de un hombre obsesionado con el dolor. En 2008, el Ministerio Público incluso solicitó 16 años de prisión a Fernando, acusándolo de difamar a funcionarios estatales al sugerir que se habían manipulado y ocultado pruebas en el caso Alcácer. Junto con Juan Ignacio Blanco, enfrentó largos procesos judiciales que agotaron no solo sus fuerzas, sino también sus recursos económicos. Muchos vecinos y conocidos llegaron a verlo como un hombre radicalizado, dispuesto a sacrificarlo todo por su teoría, mientras que otros lo admiraban como símbolo de resistencia contra un sistema impenetrable. La persecución judicial agravó el impacto emocional. Fernando ya no era el mismo hombre que había sido antes de noviembre de 1992. El dolor, mezclado con la indignación, lo transformó en alguien que parecía vivir exclusivamente para denunciar y buscar respuestas. Se aisló de la vida cotidiana, dejó de lado sus negocios y se sumergió por completo en el caso, lo que afectó profundamente su vida personal. Sus amigos se distanciaron, sus familiares sufrieron las consecuencias del acoso mediático y la imagen de Fernando se consolidó como la de un hombre que, al intentar salvar la memoria de su hija, terminó atrapado en una espiral sin salida. Para muchos, se había convertido en víctima no solo de la tragedia,
sino también de su propia determinación de no rendirse. A pesar de ello, hubo momentos que parecieron justificar su desconfianza. En 2019, décadas después del crimen, se encontraron nuevos restos humanos en La Romana, en el mismo lugar donde se exhumaron los cuerpos de las niñas en 1993, lo que para la mayoría parecía un detalle forense insignificante. Para Fernando fue la confirmación de que siempre había habido fallas. ¿Cómo era posible que los huesos de Miriam permanecieran allí, tan cerca de la superficie, sin que nadie los hubiera localizado antes? Para él, no era casualidad. Era la prueba de que la investigación nunca se había llevado a cabo a fondo. Este descubrimiento reavivó sus acusaciones, y aunque la ciencia confirmó que los huesos pertenecían a su hija, la pregunta persistía: ¿cómo y por qué seguían allí después de 1200 tantos años? Con el paso del tiempo, Fernando se convirtió en una especie de figura maldita en el caso Alcácer, recordado constantemente, pero rara vez escuchado. Sus críticas a producciones como el documental de Netflix demostraron que jamás aceptaría la versión oficial. Para él, estas obras transformaban el dolor de las familias en un espectáculo, pasando por alto las fallas que tan a menudo denunciaba. Fernando insistió en que su lucha no era por venganza, sino por la verdad, y que su hija no podía ser reducida a una narrativa conveniente. El precio que pagó fue alto: demandas, rechazo social, la etiqueta de conspiranoico y la marca de un hombre que nunca volvió a encontrar la paz. Sin embargo, se mantuvo firme en su convicción, cargando con el peso de una pregunta que nunca encontró respuesta. ¿Qué les ocurrió realmente a Miriam, Toñi y Desiree aquella noche de noviembre de 1992? El año de 2019 marcó un nuevo capítulo inesperado en la vida de Fernando García y reavivó todas sus sospechas sobre el caso Alcácer. Más de 2 décadas después del descubrimiento de los cuerpos en La Romana, un hombre que paseaba por la región encontró restos humanos en el mismo lugar donde habían sido enterradas Miriam, Toñi y Desiree. La noticia fue una bomba. ¿Cómo era posible que los huesos permanecieran allí, tan cerca de la superficie, después de tantos años, y una investigación que supuestamente había agotado todas las pistas? La Guardia Civil recogió el material, y las pruebas de ADN confirmaron que algunos de los fragmentos pertenecían a Miriam, hija de Fernando. Para él, esto no era solo una coincidencia ni un error técnico, sino una prueba de que la investigación original se había llevado a cabo con negligencia o incluso manipulación. Fernando llegó al sitio y declaró ante la cámara que alguien había colocado los huesos allí, como si intentaran enviar un mensaje o reabrir heridas a propósito. Sus sospechas crecieron cuando se hizo evidente que los fragmentos eran relativamente accesibles, sin necesidad de excavaciones profundas, como si siempre hubieran estado a la vista de cualquiera que supiera dónde buscar. Este descubrimiento reavivó las teorías sobre la posibilidad de un segundo entierro. Fernando venía sugiriendo esto desde la década de 1990. Afirmó que la escena hallada en 1993 no correspondía a la brutalidad descrita en los informes médicos y que, por lo tanto, los cuerpos podrían haber sido trasladados antes de ser depositados en La Romana. Los nuevos huesos encontrados parecían, en su opinión, reforzar esta tesis. La cobertura mediática fue inmediata. Los programas de televisión retomaron el caso, con expertos divididos entre quienes atribuían el descubrimiento a un simple error forense y quienes lo consideraban un detalle inquietante. Para Fernando, sin embargo, no había duda. Era una prueba más de que la verdad nunca se había dicho. En entrevistas, declaró que su dolor se renovaba cada vez que surgían pruebas ocultas, porque significaba que la muerte de su hija permanecía envuelta en secreto. Aunque las autoridades intentaron minimizar el impacto del hallazgo, él insistió en que no se trataba de un error trivial, sino de una nueva evidencia de encubrimiento. Este episodio coincidió también con el estreno del documental de Netflix sobre el caso Alcácer, lo que acentuó aún más el contraste entre la versión oficial divulgada al público general y las constantes acusaciones de Fernando. Para él, el documental presentaba una narrativa que reforzaba las conclusiones ya conocidas, pero omitía elementos cruciales como el descubrimiento de los huesos. En una entrevista posterior,
Fernando fue categórico. No quiero que mi hija sea utilizada en un espectáculo. Lo que quiero es la verdad. Su voz, cansada tras casi 3 décadas de lucha, mantenía la misma convicción. El caso Alcácer no se había resuelto, y cada nuevo detalle que surgía en la romana no hacía más que confirmar que la versión oficial tenía mucho más que ofrecer. Décadas después de la tragedia que marcó a España, el legado de Fernando García sigue vivo y controvertido. Se le recuerda no solo como el padre que perdió a su hija en circunstancias brutales, sino como un hombre que transformó su dolor en una lucha, desafiando a las autoridades, los procedimientos legales e incluso al propio tiempo. Para muchos, Fernando es un símbolo de resistencia y valentía, alguien que se negó a aceptar respuestas fáciles y se enfrentó a un sistema que intentó cerrar el caso rápida y discretamente. Para otros, es una figura controvertida, acusado de ser un teórico de la conspiración, radical y obsesionado con teorías que nunca podrían demostrarse por completo. Esta dualidad refleja la complejidad de su trayectoria, un padre que se convirtió en investigador, denunciante y figura pública, todo a la vez. Hoy, Fernando sigue cuestionando la versión oficial del caso Alcácer, señalando que, a pesar de las condenas, los juicios y las críticas, nunca desistió de buscar respuestas. El descubrimiento de nuevos restos humanos en la romana y la existencia de fallas en la investigación refuerzan su narrativa de que el caso no se ha resuelto por completo. También critica las producciones mediáticas, como documentales y series, que abordan el crimen de forma superficial o sensacionalista, ignorando elementos que considera fundamentales. Para él, la verdad no debe moldearse para el público, sino revelarse, aunque sea dolorosa o difícil de aceptar. La historia de Fernando García también sirve como advertencia sobre el impacto que las tragedias de gran repercusión pueden tener en las familias y las comunidades. Su persistencia pone de relieve que la búsqueda de justicia y verdad no siempre coincide con el funcionamiento del sistema judicial y que a menudo la voz de una persona decidida puede desafiar estructuras enteras. Incluso tras años de dolor, demandas y angustia emocional, Fernando sigue siendo un símbolo de que la memoria de las víctimas debe ser protegida y de que el silencio de las autoridades no significa el fin de la búsqueda de respuestas. Su lucha, marcada por la valentía, la indignación y la perseverancia, mantiene viva la llama de la duda sobre lo que realmente ocurrió aquella noche de noviembre de 1992, garantizando que la historia de Miriam, Toñi y Desiree siga siendo investigada, cuestionada y recordada durante generaciones. Con esto concluimos esta parte del itinerario centrada en la figura de Fernando García, destacando su lucha incansable, los obstáculos que enfrentó y el legado que dejó al no aceptar respuestas fáciles. Este caso, como tantos otros, queda suspendido entre la indignación y el misterio. Miriam, Toñi y Desiree dejaron de caminar entre nosotros, pero la lucha de Fernando García mantiene viva su memoria, reclamando respuestas y justicia. Cada hallazgo, cada contradicción sin resolver, profundiza el enigma, y la verdad, aunque cercana, parece siempre esquiva. En Enigma sin resolver seguiremos investigando, revisando documentos, desenterrando secretos y exponiendo los detalles que otros prefieren ignorar, porque detrás de cada historia sin resolver hay voces que no deben ser silenciadas. No olvides suscribirte, activar el siniño y acompañarnos en esta búsqueda de la verdad que aún permanece oculta.